Hola, buenos días. Soy Oscar Carreño, soy artista y soy el director de arte de Ficción Narradores y dirijo Protobunker. Eh, para los que no nos conocen mucho todavía, Ficción somos una empresa, una editorial que está dividida en tres partes. La primera, que es Ficción Narradores, que es la parte editorial donde nosotros sacamos cómics mexicanos. Tenemos 11 libros publicados ya y acabamos de sacar una app para móvil que se llama Central Ficción, donde ustedes pueden leer cómics mexicanos en español completamente gratis de la gran mayoría de los creativos que están haciendo cosas aquí en México, ¿no? Ahora también tenemos Protobunker, que es otra parte de ficción, que ahí con él es un estudio donde damos servicios editoriales para, para estudios americanos o europeos, ¿no? Por ejemplo, con Protobunker estamos haciendo color para Marvel, para DC, para IDW, para la editorial Heavy Metal. Ya tenemos bastante tiempo ahí. Ah, ¿Dónde se consiguen los libros? Ahí en la misma página de ficción, Ficción Narradores, pueden googlear y va a salir ficcionnarradores.com y ahí tenemos una tienda en línea y obviamente cuando ya se termine todo esto en las convenciones, ahí nos pueden encontrar bastante fácil, ¿no? Pero ahorita en la tienda en línea ahí pueden conseguir todo nuestro catálogo. Si no, también pongan ahí un anuncio, un inbox a donde se comunicaron para, para la clase esta y ahí les pueden dar toda la información de nuestras publicaciones también. Bueno, y la tercera parte que tenemos es esta que es Comics Master, que es nuestra parte educativa, porque también como editorial nos interesa que haya mucha gente que haga cómics. Hacer cómics es bastante padre y es una muy buena habilidad, ¿no? Ahora, lo que nos lleva a esta clase, ¿por qué mucha gente le gustan los cómics, quiere dibujar, pero no se anima? Y más que nada porque no se le hace difícil, piensa que es difícil realmente. Y esto es nuestro título, que realmente dibujar es bastante fácil y ahorita les voy a decir exactamente por qué. Ah, lo primero que tenemos es esto, ¿no? ¿Por qué se nos dificulta dibujar? Normalmente lo que tenemos es que desde un principio tenemos un montón de mitos, de creencias que nos han dicho por años y que muchas veces no la creemos, ¿no? ¿Cuál es la primera? Eh, Uno de los primeros mitos es que dibujar es un don. Naces con el don de dibujar. Y es completamente mentira, ¿no? ¿Cómo podrían medir que tienen un don? Realmente muchas de las cosas que nosotros creemos son conceptos efímeros, conceptos que no saben cómo aterrizarlos, ¿no? Y el dibujo es uno de esos. Todo mundo tenemos, todo mundo podemos dibujar. De hecho, cuando somos niños, siempre dibujamos. Todo niño dibuja. Todo niño que tiene una hoja de papel, un lápiz, dibuja. Todo el mundo hemos dibujado cuando éramos niños. Sino que de repente dejamos de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, de repente hay personas que creen que dibujar como hobby o como algo que pueden disfrutar es un desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces, conforme van creciendo, eh,
van creyendo que el ponerse a dibujar van a desperdiciar tiempo que pueden ocupar en otras cosas, ¿no? Ahora, muchos también lo relacionan como que es una actividad que nada más los niños hacen, que ya cuando creces ya tienes que ponerte a hacer cosas más complejas que dibujar. Eh, y le digo, también esa parte del don, mucha gente la agüita, ¿no? Porque si uno cree que es un don y uno siente que no tiene ese don, pues ni aunque Leonardo da Vinci les ponga a dar clase van a aprender. Y eso es completamente mentira, ¿no? Ahora, ¿realmente qué es el dibujo entonces, no? O sea, aparte de que es una habilidad motora que les ayuda a ejercitar el cerebro, también lo podemos usar como un método de relajación. Cuando están estresados, normalmente los psicólogos les recomiendan dibujar o ponerse a pintar o algo artístico, porque eso relaja mucho, mucho el cuerpo. Entonces, si están estresados, creo que eso es un buen método de relajación, ¿no? Eh, Sin quitar que es un lenguaje universal. Si ustedes necesitan aprender inglés, francés y todo porque van a viajar a cualquier cosa, en cualquier parte donde ustedes quieran pedir una hamburguesa, se dibujan una hamburguesa y se le enseñan a alguien, les van a entender en cualquier país que entiende. Es un lenguaje completamente universal, ¿no? Aparte también, si tienen unas ideas y no saben expresarse, con el dibujo pueden dar a entender a cualquier gente exactamente qué es lo que quieren. La mayoría de las disciplinas, ya sea arquitectura, cualquier cosa, utilizan el dibujo para comunicarse. Es una herramienta de comunicación, inclusive una herramienta educativa bastante, bastante fuerte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, han oído ese dicho, ¿no? De que una imagen vale más que 1000 palabras. Es completamente cierto, es una herramienta de comunicación enorme. Pueden hacer un montón de cosas con eso, ¿no? Ahora, sí, es muy fácil dibujar, pero tampoco no es gratis. No nada más por ver un video, por leer un libro, por tomar un curso, ya van a aprender completamente, ¿no? Es algo que tenemos que hacer mutuo. Yo les puedo enseñar, les puedo mostrar cómo se hace, los métodos, todos los secretos, tips que tenemos para trabajar con esto, pero sí se necesita la práctica de ustedes, ¿no? Porque dibujar prácticamente es un 30% que tenemos que creernos la que podemos hacerlo. Este 30% es creérnoslas. Porque si no creemos que podemos hacerlo, eso mismo, el cerebro también es un órgano poderosísimo que nos puede manipular completamente, ¿no? Si ustedes creen que no pueden, no van a poder, pero si ustedes creen que pueden, van a poder. Ahora, el otro 30% es el método que utilizan, que es lo que nosotros les vamos a enseñar, cómo trabajarlo. Porque sí, obviamente, si aunque practiquen mucho y todo, si no tienen un método claro, un seguimiento de algo, va a ser muy, muy difícil que podamos reconocer nuestros errores, cosas así, ¿no? Y un 40% práctica. Obviamente la práctica es lo más. Si ustedes tienen, tienen un método, tienen dibujo y toda la cosa, pero no practican, obviamente no va a haber avance, ¿no? Yo siempre lo trato de comparar con cómo aprender a nadar con un libro, ¿no? Si yo leo un libro sobre natación y me aprendo todo cómo hacer las brazadas y cómo respirar y todo, pero nunca me meto al agua, aunque me aprende el libro de memoria, al momento de meterme me voy a ahogar. Entonces sí hay que practicar y poner en práctica y equivocarnos dentro de nuestro método para poder entender qué es lo que estamos haciendo y obviamente práctica, mucha, mucha práctica. De hecho, este método o esta forma de dibujo normal es
como si conectáramos el brazo con nuestro cerebro, así como si tuviera una conexión Bluetooth y tenemos que conectar el brazo con el cerebro, porque a lo mejor en la cabeza tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que a la mayoría les pasa, ¿no? Tenemos muy claro en la cabeza que lo que queremos hacer, pero el brazo no nos da. Y esto es como ir a un gimnasio, ¿no? Si obviamente me quiero poner acá bien, bien trabado, pues tengo que tener una constancia en el gimnasio, tengo que este, ir cada vez que me toque, 2, 3 veces a la semana. Y obviamente tengo que tener una rutina, no, no puedo llegar al gimnasio y levantar pesas hacia lo loco y creer que con eso voy a formar el cuerpo, ¿no? O sea, tengo que tener un entrenador que me diga, mira, haz primero esto y luego esto y tal día te toca esto. Y con eso vamos a tener una rutina. Pero si no tenemos esa condición, es como si tratábamos de correr una maratón así nada más. A la primera cuadra me voy a lastimar o no voy a poder ya correr, ¿no? O sea, tenemos que entrenar primero y darle, y darle, y darle hasta que ya tengamos la condición como para correr esa maratón. Eso es la práctica. Entre más practiquemos, entre más entendamos qué es lo que estamos haciendo, más pronto va a haber el avance. Entonces, en esa parte sí les pido, si no dibujan casi nada o apenas están aprendiendo a dibujar, eh, les pido paciencia. ¿Por qué? Porque no es automático tampoco, no, les digo que tienen que practicar mucho y ahí es donde mucha gente se desespera de que no es que no me sale y avienta los lápices y deja de dibujarlo, ¿no? Pero es paciencia, simplemente 30% creer que pueden hacerlo, 30% el método que les vamos a enseñar y un 40% de práctica. Si tienen paciencia para hacer esto, van a ver una evolución en su trabajo y, y van a poder aprender bastante bien, ¿no? Ahora, todos, todos, la gran mayoría puede dibujar, está capacitado para dibujar. A menos que tenga algún impedimento físico que realmente no pudieran hacerlo, todo mundo podemos dibujar. Inclusive, aún así, no sé si han visto reportajes de gente que tiene algún impedimento físico y aún así quiere hacerlo y se las ingenia, ¿no? Hay veces que con la boca agarran un pincel y empiezan a ¿cómo se llama? A dibujar o con los pies o que arman algún tipo de aparato para poder ayudarse y dibujan bastante padre, ¿no? Entonces realmente el querer, aquí sí se podemos aplicar del querer es poder y si ustedes quieren hacerlo, lo van a lograr, ¿no? Entonces, podemos nosotros completamente entender si estamos capacitados para dibujar, simplemente porque cómo trabajamos y entender completamente el método. Miren, por ejemplo, vamos a hacer algo rápido aquí. Si ustedes pueden escribir el número 10, ¿pueden hacerlo? ¿Si pueden o no? Bueno, si pueden dibujar o pueden escribir el número 10, ahí comprueban que están completamente capacitados para poder dibujar. Ahora, ¿por qué? Porque realmente si simplificamos todo lo que es el dibujo, la expresión mínima del dibujo es precisamente esto, no es un número, son líneas y son curvas. Todo esto todo el dibujo se basa en líneas y curvas.
Si queremos hacer, por ejemplo, una lata, es curva, línea. Y aquí ya lo demás son adornos y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Una coca o alguna refresco, una lata de verduras, no sé. O sea, son líneas y curvas. Ahora, si queremos hacer aquí al momento de entender que al ser líneas y curvas podemos físicamente este, crear cualquier cosa, ahora hay que entender el método, ¿no? Porque si de repente lo pueden ver muy confuso o muy complicado, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Ahora, por ejemplo, la clave es entender la geometría. Vivimos en un mundo geométrico, todo mundo tiene, todas las cosas que nos rodean tienen una forma geométrica. Aquí lo que desarrollamos casi toda la gente que dibuja es una especie de superpoder, se puede decir, donde podemos físicamente quitarle todos los detalles a las cosas y dejar lo que vemos en sus expresiones mínimas. Por ejemplo, vámonos desde lo más simple, ¿no? Como ahorita estábamos viendo, estábamos haciendo líneas y curvas. Y a partir de líneas de curvas vamos a irnos hacia la geometría. Con esas líneas, ¿cuáles son las figuras geométricas básicas? ¿Sí se acuerdan de geometría? ¿Qué serían las figuras? Ok, cuadrados, ¿qué más? Círculos y triángulos. Prácticamente eso, ¿no? Ah, prácticamente eso. Tenemos líneas y curvas y con estas líneas podemos hacer cuadrados, podemos hacer triángulos y podemos hacer círculos. Que esto prácticamente sería como que las figuras completamente básicas, ¿no? Pero a partir de esto hay variaciones, ¿sí? Por ejemplo, del cubo, si lo estiramos, podemos hacer rectángulos, tanto, tanto verticales como horizontales, ya son variaciones de eso, como si, aquí para trabajar esto a mí siempre me gusta tratar de imaginarme estas figuras como si fueran de un tipo material plástico que puedo hacerlo más grande, más chico y puedo deformarlo. Entonces imagínense que agarro y le estiro estas orillas y entonces este mismo cubo lo convierto en un trapecio o simplemente lo roto y lo convierto en un rombo, ¿no? Entonces, la forma de trabajar esto. Y obviamente el triángulo, pues nada, simplemente voltearlo, ya tengo otra figura. Obviamente los clásicos, el escaleno, equilátero, no me acuerdo la verdad cómo se llama el otro. Y obviamente los círculos, pues los convertimos en óvalos, tan delgados o tan gruesos como queramos, o horizontales y verticales. Normalmente estas variaciones de figuras ya, ya ¿cómo se llama? Podemos hacer muchas cosas infinitas, ¿no? Y entonces tenemos que empezar ¿qué APS es Photoshop? Con lo que estoy trabajando es Photoshop, pero todo esto lo pueden hacer si quieren con lápiz y papel. Funciona toda esta teoría. Y hay un montón de programas gratis, ¿no? Por ejemplo, yo para dibujar ya profesionalmente utilizo también Clip Studio. Está Medibank y está Sketchbook Pro, que son programas gratis también muy buenos para, para dibujar.
Y está Paint to Sai, también es muy buen programa, nada más que creo que nada más funciona para PC. Sí, sí, Medibank es un buen programa, pero bueno, continuemos con esto. Les digo, si ya entienden, por ejemplo, esta parte de las curvas y rectas y pueden hacer estas figuras geométricas, la expresión mínima del dibujo es empezar a construir cosas. Y es un pensamiento que hacemos desde muy niños, ¿no? De cuando a ¿cómo se llama? Método, yo le llamo el método Lego, porque prácticamente el dibujar es como si estuviéramos jugando con Legos. Eh, ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, con los Legos? Tenemos un montón de figuras que vamos empalmando una con otra hasta que construyamos alguna cosa rápida, ¿no? Entonces, si ponemos, imagínense, un cuadrado y le ponemos un triángulo arriba y le ponemos un rectángulo aquí, ¿reconocemos esto? ¿Qué es? Es una casa. Y obviamente no todas las casas son así, ¿no? Porque puede haber casas que son de 2 pisos y tienen otra parte aquí, tienen un balconcito y tienen más. Pero esto reconocemos una casa, reconocemos el icono en sí, ¿no? Si yo les pongo esto, ¿qué es? Es un coche. Y ahora no sabemos ni qué marca, ni nada, ni qué modelo, pero reconocemos el icono del carro, ¿no? Y esto es básico porque este mismo pensamiento lo trasladamos allá a la parte del dibujo, ¿no? Por ejemplo, obviamente esto podemos hacer muchos ejemplos juntando triángulos y cuadrados y todo esto para poder hacer figuras, iconos geométricos, pero también nos damos cuenta que no vivimos nada más en un mundo 2D, sino que vivimos en una tridimensionalidad, nos movemos entre planos. Entonces, si queremos trabajar esto con tridimensionalidad, entonces ya no estamos hablando de 2D, sino de 3D, y estas figuras tenemos que ver su versión tridimensional, lo que son los prismas. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el prisma de la esfera? Digo, del círculo, obviamente es una esfera, ¿no? Sorry, ya los spoileré. Si yo les dibujo la esfera aquí prácticamente así se va a ver como si fuera un círculo. Y si queremos conocerla por todos sus lados, pues realmente es una pelota, no cambia, no tiene lados, son exactamente igual. Lo que sí tenemos es que tenemos que ver su tridimensionalidad por su guía. Si yo trato de hacer figuras, líneas rectas en esto, como es un círculo, está plano, voy a poder hacer esto. Se van a ver derechas. Pero en la esfera, como sabemos que es curvo, entonces esta línea que aquí se ve derecha realmente está así. Entendemos que es redondo. Y cualquier cosa que le pongamos va a abarcar esa parte, ¿no? Obviamente, ¿cómo se llama? El triángulo se va a convertir en pirámide, que puede variar, depende de su base, porque si le pongo una base redonda puede ser un cono. Y es lo mismo, ¿no? Puede ser una pirámide con base triangular o cuadrada, sigue siendo lo mismo. Y obviamente, el cubo, como los dados de 6 lados, esta es la figura mágica prácticamente, ¿no? Ahora, dentro de las figuras básicas,
Yo podría eliminar la pirámide, dejarla como una figura secundaria y dentro de las figuras básicas, la esfera, el cubo, y yo agregaría el cilindro. El cilindro también es ¿cómo se llama? Un elemento geométrico bastante importante para dibujar cualquier cosa, sobre todo si son orgánicos. Animales, humanos, normalmente nos manejamos con cilindros. La gran mayoría de las otras cosas inorgánicas nos manejamos con cajas, ¿no? Entonces, realmente si estamos trabajando con este mismo método de tener figuras geométricas y construir cosas a partir de ahí, así como esto, como el carro y como la casa, ahora lo vamos a hacer pero tridimensional. Y entonces podemos construir exactamente igual que esto y así se empieza el dibujo, con ese mismo tipo de pensamiento. Y entonces, lo que nosotros podemos ver como un cubo, ups, déjenme muevo tantito esto para que no estorbe. Lo que nosotros vemos como un cubo normal se puede convertir en una lavadora, en una estufa, en un refrigerador, en un librero, se puede convertir en un sillón. Cualquier cosa que vean complejo, una casa completa, un carro, empieza haciendo esto, esta base. Obviamente ya más adelante podremos ver perspectiva y hacer cómo hacerlo según la vista, cómo se basan estas figuras geométricas, pero es tan fácil como esto. Tengo un cubo y automáticamente puedo convertirlo, haciendo unas variaciones, puedo convertirlo en cualquier otro tipo de cosa que tenga esa forma, pero tenemos que imaginárnoslos con esta base, ¿no? Porque obviamente esto sale de un cubo así básico completamente. Ya cuando empezamos a trabajar con esto, por ejemplo, déjenme muevo esto también. Miren, por ejemplo, si empezamos a trabajar con esta base de el carro, entonces nosotros podemos empezar a dibujarlo tridimensionalmente igual. ¿Qué tengo aquí abajo? Es un cubo rectángulo. ¿Sí? Y tenemos otra caja que está aquí arriba. ¿Sí? Es exactamente esta misma forma que tenemos aquí, la misma forma de pensamiento, y tenemos que más o menos donde caen estas cosas, aquí tenemos nuestras llantas, ¿no? Que son nuestras esferas. Y las convertimos a 3D. Prácticamente esto es la versión tridimensional de esto. Pero que ya metiéndolo, así lo empezamos, con este mismo pensamiento, pero al momento de meterle ya más detalles, podemos convertirlo en esto, ¿no? Se fijan, son las mismas bases, la misma forma que tenemos aquí, simplemente obviamente tenemos un poquito más de diseño de cómo va a ser, pero son las mismas cajas, simplemente a partir de esas cajas yo puedo empezar a darle forma y empezar a meterle detalles a que se vea un carro. Aunque se puede ver complejo ya esta parte, si ya vemos esta parte, realmente empezamos con esto tan simple, ¿sí? Y aquí lo que, lo que realmente viene siendo la parte interesante es que
realmente para aprender a dibujar cualquier cosa, nosotros lo único que tenemos que hacer es estudiar exhaustivamente tres figuras geométricas, que son la esfera, el cubo y el cilindro. Estas tres figuras hay que aprendérnoslas común. Si podemos estudiarlas y poder dibujarlas en todos sus lados, en todas sus formas, vamos a poder dibujar cualquier cosa. Porque a partir de ahí simplemente va a ser poner detalles. Ahora, decimos, bueno, son tres figuras, pero realmente si vemos esto, la esfera para donde la muevan no cambia su forma. Entonces, pues, realmente nos quedan dos. Si nosotros podemos hacer un circulito y podemos entender bien cómo son estas guías que tiene adentro, realmente nada más tenemos que aprendernos dos figuras, que es el cubo y el cilindro. Ahora, el cilindro tiene una dificultad que es esta parte que es su base, ¿no? Porque la base, conforme vayamos dibujándola, volteándola, puede verse así si la tenemos completamente volteada o completamente redonda si la tenemos completamente de frente. Y conforme vamos haciendo perspectiva, la base se va, ¿cómo se llama? Haciendo delgado, ¿no? Y se fijan, entre más redondita esté, más la perspectiva se hace. A mucha gente se le puede dificultar esto, pero realmente si no pueden hacer el cilindro, lo metemos a la caja. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cilindro en perspectiva, dibujo un cubo, hago medidas aquí para poder sacar la forma de la base en perspectiva, junto esto, y aquí tengo mi cilindro en perspectiva. Si yo pongo una toma más extrema, igual va a funcionar igual, ¿no? Ya tengo mi cilindro en perspectiva. Y entonces, ¿qué nos deja? Que nada más tenemos que aprendernos esta simple figura, un cubo. Realmente lo único que tenemos que aprendernos es cómo dibujar un cubo en todas sus formas. A ver, permítame tantito. Tenemos que aprendernos a dibujar un cubo en todas sus formas, que podamos dibujarlo así o que podamos dibujarlo por abajo o que podamos dibujarlo de frente, que realmente no tiene mucho chiste entender cómo funciona rotarlo. Igual podemos agarrar una cajita o algo así y la ponemos a copiarla en todos sus lados, y una vez que podamos hacerlo, dibujarlo en cualquier posición, realmente podemos dibujar cualquier cosa, ¿no? Que les digo es esfera, cilindro, cubo. Y si ya aprendemos, si la esfera no tiene ningún chiste, el cilindro, si no lo entendemos, lo metemos a la caja y funciona. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer, el secreto para poder dibujar cualquier cosa, es aprendernos a dibujar un cubo en todas sus formas, ¿no? A partir de ahí, vamos a poder, trabajar cualquier cosa como les había enseñado ahorita con el carro. Ya nada más será cuestión de meter detalles.
Ahora, por ejemplo, si nos metemos en la parte de figura humana, vamos a ver que, que partimos sobre este mismo, sobre esta misma construcción o forma de construir las cosas, ¿no? Entonces podemos hacer caras de personajes, que probablemente muchos de ustedes es lo que más les interesa hacer personajes, cómo es la figura humana, cómo se mueve y todo. Vamos empezando básico con los rostros, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a cómo es una cara, obviamente todos tenemos ojo, nariz, boca, pero tenemos nuestras diferencias y estas son el cómo se construye el rostro. Obviamente, podemos simplificarlo mucho, sobre todo si estamos tratando de hacer caricatura tipo cartoon, Steven Universe, Gravity Falls, Rick and Morty. Son personajes que tienen unas siluetas muy, muy particulares. Y normalmente podemos, ¿cómo se llama? Aquí está. Podemos empezar a trabajarlos con figuras completamente básicas. Si nos regresamos otra vez a las figuras geométricas, la parte de la esfera, podemos tener un cubo, podemos tener una pirámide, inclusive podemos tener un trapecio, ¿no? Cualquier figura geométrica nos puede servir para crear un rostro. Lo único que tenemos que entender es que tenemos ciertas reglas, ¿no? Sobre todo si lo queremos mover. Si lo vamos a hacer para un cómic o para una animación, tenemos que entender dónde cae cada cosa, que en dónde se ubica para poder que si voltea, que si brinca, que si algo eso no se nos haga como Picasso y se nos deforme toda la figura. Entonces tenemos que tener ciertas guías. Por ejemplo, todo el cuerpo tenemos una línea guía que está en medio de nosotros, que parte por la cabeza, parte por el pecho y parte por toda el torso, que le decimos la línea simétrica. Es exactamente en medio y es la que nos parte simétricamente, la que nos dice que de un lado debemos de tener prácticamente lo mismo parecido, porque sabemos que no somos exactamente simétricos, pero tenemos, si de un lado tenemos una mano, del otro lado tenemos también otra igual, si tenemos un ojo de un lado tenemos otro igual, si tenemos la oreja, ¿me entiende, no? Entonces, esto nos ayuda a entender dónde está la mitad, dónde está la simetría. Y en el caso del rostro, tenemos una línea guía que nosotros decidimos dónde ponerla para déjenme de una vez, hago esto para poder ubicar rápido un ejemplo. Digo, nosotros decidimos dónde poner los ojos, que a lo mejor va a estar aquí los ojos, aquí va a estar la nariz y aquí va a estar la boca. En este caso podemos tener los ojos aquí arriba, la nariz aquí y aquí la boca, o los ojos aquí, aquí la nariz y acá la boca. Si se fijan nada más por dónde estoy ubicando dónde va a quedar cada cosa, aunque tenga la misma forma de la cabeza, ya me está creando personalidades diferentes. Ojos, nariz, boca. Ojos, nariz, boca. Si lo pongo muy arriba, me hace que la parte de acá abajo se vea muy prominente y va a dar un sentido de fortaleza, ¿no? Y a pesar de que sean, no tenga mucho detalle, bajo esto también,
Por ejemplo, yo puedo trabajarlo con algo muy simple, por ejemplo, con una nariz así, los ojos de botoncito y una sonrisa simple, orejas simples. Y puede tener todos la misma cara. Simplemente por el hecho de cambiar la figura geométrica básica, me va a dar personajes completamente diferentes, ¿no? Y obviamente también cambiándoles el dónde está ubicado, qué tan grande es la nariz, por ejemplo, vamos a poner una nariz más gruesa, los ojos más separados, a ponerlo feliz también. Fijan, es la misma cara, simplemente lo que hice fue variar la figura geométrica de base, el cambiar un poquito la parte de dónde están ubicados los ojos, nariz y boca, y ya me da personalidades completamente diferentes, ¿no? Ahora, la estructura puede ser simple, puede ser más complicada, y realmente lo que va a hacer la parte del estilo que ahorita me preguntaban es decidir qué tipo de base voy a poner y el nivel de detalle que le quiera yo poner. Porque, por ejemplo, esta misma estructura así de simple como la ven, me puede servir para hacer la cosa más realista posible o lo más cartoon posible. Por ejemplo, déjenme suavizo esto nada más. Cuando estamos haciendo un rostro, obviamente aquí me fui hacia lo más básico, figuras de pero también todas las cosas que tenemos en el rostro ocupan un espacio geométrico. Por ejemplo, si yo quiero hacer una nariz, pues obviamente me va a ocupar el espacio geométrico de una pirámide. Estamos acostumbrados a ver pirámides. A mí realmente me gusta más usar un rombo. Ups. Esta figura del rombo me funciona mucho mejor. Un rombo y un cilindro en esta parte, ¿no? Porque teniendo esto me ayuda a hacer esta nariz de que tengo la parte de arriba, la parte de abajo, la parte izquierda y la parte derecha. Y yo a partir de aquí yo puedo dibujar una nariz en todas sus partes. Obviamente la figura que ocupa, el espacio que ocupa la boca, igual puedo ponerle aquí una barbilla que sería una esfera y el espacio que ocupa el ojo. Ya no importa el estilo, ¿no? Si es manga, pues ocupará esferas más grandes o depende de lo que haga, ¿no? Y a mí me gusta agregar esta parte de aquí, que esto se lo copia a Disney, porque estos otros círculos que estoy poniendo aquí representa el hueco que tenemos en el cráneo donde va metida esta esfera que es el ojo, y más que nada porque este hueco en esta parte es donde están ubicadas la ceja. Normalmente ahí va la ceja, pero si hacemos alguna expresión, me da un parámetro de qué tanto se puede alejar de ahí. ¿Sí? Y aquí normalmente abajo de esta línea está mi línea de la oreja, ¿no? Entonces les digo, esto ocupa una geometría a la cabeza, pero también cada elemento que le ponemos ocupa un espacio geométrico dentro de ahí. Y esto es prácticamente cómo se dibujan los rostros, ¿no? Empiezo con la forma básica, empiezo con esta forma básica, ubico dónde van nuestras líneas guía, de dónde va cada cosa, y luego ya le empiezo a poner estas figuras geométricas también, que son tridimensionales y que dan volumen al rostro, y a partir de ahí yo ya puedo
comenzar a poner detalle, ¿no? Esta parte que nosotros le llamamos estructura es la base completamente, ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos meter detalles. Ya una vez que conocemos cómo funciona esto, si se fijan, les digo que el rombo me funciona muy bien para nariz porque tengo esta parte de arriba. En la parte de abajo yo sé que están las fosas nasales. El ojo es completamente una esfera. Lo que nos da forma al ojo realmente son los párpados, pero si nos sacáramos el ojo fuera así una pelotita completamente. Y eso me va a ayudar a darle forma, ¿no? Me voy a basar en esto para poder hacer un ojo. Y obviamente ya conocemos nuestra esfera, digo, el hueco del cráneo donde voy a ubicar mis cejas. Y les digo, ya nada más prácticamente es el entender qué tanto nivel de detalle quiero poner. Lo que puedo hacer la parte, por ejemplo, aquí las clásicas orejas pitufo, o se las puedo poner. Las orejas pitufo son estas que están más así, tienen una rayita y ya. O puedo ponérselas mucho más realistas, ¿no? A partir de la figura base redonda, yo puedo como que tomarme libertades de darle piquitos para que darle mejor forma. O redondearla, suavizarla o hacerla un poquito más cuadrado. Ubicar dónde está nuestra... ¿Se fijan? Todo esto lo saqué de esta base, ¿no? Ya obviamente a partir de aquí nosotros podemos usar este mismo de guías para poder, por ejemplo, entender cómo se vería este rostro si voltea 3/4 ¿cómo se llama? De perfil, si voltea para arriba, si voltea en diagonal. Pues una vez que entendemos esto, podemos hacer estos ejercicios y poder voltearlos. Y esto mismo aplica para este lado, para arriba, para abajo. Y si entendemos cómo funcionan estas guías y estas figuras, entonces ya podemos mover un rostro para cualquier parte. Y le digo, ya nada más depende de qué nivel de detalle queramos ponerle. Porque esto mismo me funciona para hacer ¿cómo se llama? Un Rick and Morty, o hacer algo, un retrato hiperrealista, ¿no? Son las mismas figuras. Obviamente, como les decía, este ejercicio de cómo mover el rostro en cuanto a nivel de esfera, que es esta parte del cráneo, igual también lo vamos a ver con el cubo, que era lo que les decía, tenemos que aprendernos un cubo en todas sus formas, pues la forma de entenderlo es esto, cómo se ve de frente, cómo se ve de 3/4, cómo se ve de perfil, obviamente 3/4 ya, como es un cubo de figuras rectas, líneas rectas, vamos a tener que meternos un poquito en perspectiva para entender los planos, de que a pesar de que esta línea y esta línea son del mismo tamaño, al momento de acercarse más al ojo va a dar la ilusión de que está más grande, y esta al alejarse va a dar la ilusión de que está más lejos. Pero me da la ilusión de tridimensionalidad, de profundidad. Entonces de frente, de perfil, digo 3/4 de perfil, para arriba y en diagonal. Y si entendemos esto, podemos hacer para que voltee para este lado, para abajo, y podemos entender cómo funciona un cubo en todas sus formas. Y cualquier figura que se nos dificulte, vamos a poder meterla en este tipo de ejercicios y hacerla funcionar y entenderla cómo sería si la moviéramos de cierta forma, ¿no? Ahora, otra cosa, podemos hacer esto con figuras simples, pero también podemos entender que nuestra cabeza realmente
se compone de dos piezas, ¿no? Lo que es el cráneo y lo que es la quijada. Y entonces ya tenemos un montón de personajes más, porque podemos tener esta parte de aquí del cráneo redondo y la quijada cuadrada, o podemos tener el cráneo redondo con la quijada triangular, o el cráneo redondo con la quijada de trapecio, ¿no? Ya nada más ubicamos dónde va cada cosa de nosotros. Y a partir de aquí nosotros podemos dibujar esto, ¿no? Simplemente lo redondeamos aquí. Y podemos tener muy rápido un personaje de la Justice League. Me imagino que sí lo reconoce, ¿no? ¿Sí saben quién es? Y bueno, ya si nos vamos hacia más detalles, entendemos esto, ¿no? O sea, ya aquí podemos tener la esfera como la parte del cráneo para hacer algo más realista, pero si ya nos vamos a hacer a jugar con que los dos personajes tengan una silueta identificable, entonces podemos variar, podemos hacer que la base la del cráneo sea un rectángulo y que a lo mejor la base de la quijada sea un óvalo o ¿cómo se llama? Rombo, ¿no? No sé si se acuerdan de las caricaturas de A. Arnold, esas, ese estudio que se llama Clancy Cuspo, creo, que fue en Rugrats, hicieron los Tom Bears y todos, se atrevían a jugar extremadamente con las figuras, ¿no? Vean a Arnold y las figuras, donde lo veamos nada más la pura silueta, vamos a entender a Arnold y a todo su cast, porque tiene unas siluetas bien interesantes. Y funciona como personaje, a pesar de que tiene un amigo que tiene la cabeza así, tiene todo el pelo acá, y Arnold es todo así, y luego tiene como que unas picos aquí y una gorrita. O sea, tiene unas formas geométricas bien locas y aún así lo entendemos como personaje y es bien reconocible, ¿no? Entonces ya entendiendo cómo está hecho realmente, que puede ser una figura simple como los personajes de Plaza Sésamo, que dejan, si nos vamos a las figuras geométricas bien básicas, es bien fácil de hacer esto, ¿no? Aunque no me tarde mucho, luego lo entienden quién es, porque es una figura geométrica básica y así está diseñada para que los niños lo entiendan muy rápido. Ya si lo quiero hacer un poquito más complejo, lo hago con figuras compuestas, que ya va a ser dividir cráneo, quijada, pero no nada más el cráneo va a ser redondo, sino que podemos jugar con toda la variación de figuras geométricas para hacer una silueta interesante. Y al final vamos a seguir lo mismo, ya que tenemos la silueta, tenemos que ubicar nuestra línea simétrica, dónde va a estar nuestros ojos, dónde va a estar nuestra nariz, dónde va a estar nuestra boca, y a partir de ahí empezar a crear lo demás. Inclusive, por ejemplo, qué volumen ocupa el pelo antes de empezar a meterle detalle, ¿no? Y es el changuito disco.
Entonces podemos, a partir de ahí, podemos trabajar un montón de formas, ¿no? Tenemos esto. Y así bien rápido, nada más para terminar esta parte, la parte de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, igual como estábamos trabajando, una estructura geométrica ¿cómo se llama? Humana. Si se fijan, siguen siendo esferas, siguen siendo cilindros, son cilindros, cilindros. Casi toda la figura humana completa son cilindros. Si entendemos cómo funciona el cilindro, entonces podemos dibujar animales, podemos dibujar personas. Por ejemplo, esto es una foto y pueden ver cómo el movimiento, estoy sacando esferas, cilindros, esferas, cilindros, esferas, cilindros. Ya sabemos cómo hacer el rostro. Esfera, cilindro, esfera, cilindro, cilindros, esfera, esfera, cilindro, digo esfera, cilindro. Todo esto se compone más o menos con esto, ¿no? Tratando de emular esta figura geométrica. Sacando esto puedo sacar este tipo de movimiento y y podemos dibujar cualquier tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, ya lo ponemos en movimiento y lo ponemos a correr como Flash, o exageramos sus formas y su movimiento. Por ejemplo, hacemos las piernas más chiquitas, la cabeza chiquita, esto más grande y todo. Siguen siendo exactamente las mismas figuras geométricas, simplemente exageramos sus formas, ¿no? Y podemos ver una variación de esto, ¿no? Podemos hacer todos los Guardianes de la Galaxia o cualquier tipo de grupo X-Men, cualquier cosa. Y son las mismas figuras, sigo teniendo mi esfera, cilindros, esfera, cilindros. Y aquí sigue siendo la misma, nada más que aquí va a estar más gordito, el cilindro va a estar más grueso. Ups. Una especie de Groot. Sigue siendo esfera, cilindro, simplemente va a estar mucho más delgadito todo, más largo, más... O una onda tipo Hulk, ¿no? Sigue siendo esfera, cilindro, esfera, cilindro, esfera, cilindro, esfera. Simplemente con las proporciones son mucho más grandes, ¿no? Pero ya una vez que entendemos cómo están nuestras figuras geométricas y cómo se acomodan, podemos dibujar cualquier cosa. Carros, armas, motos, edificios, figuras humanas, criaturas, animales, todo se basa en esto. Bueno, es todo por esta clase. Espero que les haya ayudado. Esto es más o menos cómo damos estas clases en nuestro diplomado. Y y pues obviamente nos clavamos más sombras, texturas, geometría, perspectiva, narrativa. Les enseñamos cómo escribir, cómo hacer un cómic completamente de principio a fin, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Y pues, los esperamos. eh, si les interesa esto y clavarse más, pues tendremos próximamente abierto ya nuestras inscripciones para nuestros cursos, ¿no? Bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto tenerlos aquí. Bye.